Mucha gente piensa que ser cristiano está casi peleado con la capacidad de pensar, como si ser cristiano fuese aceptar algunas doctrinas que no se pueden ni se deben cuestionar. Y si te dijera que la duda es posible, es más, si te dijese que hay que dudar, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Parresía, porque de esto sí se habla. ¿Cómo les va, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Parresía, episodio 3. Recuerden que me pueden hacer sus comentarios, preguntas, lo que quieran, por privado a mi Instagram, @ppablosaboya. Saben que para poder pensar este podcast, antes de comenzarlo, yo estuve escuchando varios podcasts católicos y no. Y hay uno que me llamó la atención y que lo recordé para comenzar este episodio. Es uno de los podcasts que tiene el periodista Luis Novarecio, que él dice que se define agnóstico. Como aquel agnóstico, por ahí saben, no es ateo. Agnóstico es aquel que no sabe si existe Dios, no lo puede demostrar, no lo puede saber, y entonces prescinde de él. El ateo más bien es aquel que postula la no existencia de Dios. Pero el periodista Novarecio, definiéndose agnóstico, varias veces dice que le encantaría ser religioso. Pero en el caso de ser religioso, si él pudiera elegir, elegiría ser judío y no católico, como es su formación. Él manifiesta haber sido formado en el catolicismo. Sino que él dice que preferiría ser judío porque para él el judaísmo es una religión que permite la duda, que la tiene como incorporada en su mismo sistema, y que sin embargo el catolicismo es dogmático. Es una religión que no permite la duda, la confrontación, el debate, el pensamiento. ¿Será tan así? Vamos a meternos en este episodio 3 de Parresía. ¿Se puede dudar de la doctrina? Hacemos un poquito de historia. Si vamos a la predicación de Jesús, nos damos cuenta, y esto lo avalan los estudios bíblicos en general, que esa predicación tiene un contenido, pero no gira en torno a una doctrina. Jesús es más bien un predicador ético, si lo quieren, usando una palabra más técnica, escatológico, que espera el fin de los tiempos, pero no nos metemos ahí. La predicación de Jesús quiere decir que apunta más al cambio de vida, a lo que nosotros llamamos la conversión, a partir del anuncio del reino de Dios. Esto está testificado en todos los evangelios. Ahora bien, en los primeros pasos de su existencia, la iglesia cristiana vivió en sintonía con este anuncio de la vida plena que viene de Dios, con el estilo de Jesús, pero también desde el principio tuvo que ir precisando su doctrina ante la presencia de lo que se llaman falsos maestros. Ya desde el principio, la iglesia, aún no teniendo un cuerpo doctrinal definido, tuvo que ir diciendo: esto es así, esto no es así. Sobre todo creo que un gran desafío vino cuando la iglesia tuvo que trasvasar un mensaje que nació en una cultura semita, que tiene una forma de pensar particular, para anunciar ese mismo evangelio en el escenario de la cultura griega y romana. Esto creo que significó un cambio en la manera de pensar, un cambio en el lenguaje y sobre todo nuevos conceptos. Esto ya desde los primeros siglos, desde la predicación de San Pablo, diríamos. Y creo que mientras el cristianismo fue perseguido en los primeros 3 siglos de la iglesia, confesar la misma doctrina les permitía a las comunidades reconocerse contra las comunidades que se habían apartado de la verdadera fe o de la recta doctrina. Ahora, cuando el cristianismo fue aceptado por el imperio y luego convertido en religión oficial, vemos que la unidad en la doctrina garantizaba también la unidad social. No por nada, los emperadores tenían mucha injerencia en los primeros concilios, las primeras reuniones de todos los obispos de la iglesia, porque estar de acuerdo en la doctrina ayudaba a mantener la unidad política y social. Esto se va desarrollando hasta desembocar en lo que conocemos como la cristiandad medieval, donde lo religioso y lo civil están profundamente unidos, imbrincados. Desaparecida la cristiandad medieval, en muchos casos, la ortodoxia doctrinal, vamos a llamarla así, le sirvió a la iglesia para defenderse de esos progresivos cambios que se vivían a nivel civil.
hay como una constante, ¿no?, de usar la doctrina como ordenador y aglutinador, llamémoslo así, de la institución eclesial, ¿no? Y esto se va a reforzar a partir de la Edad Moderna, cuando surgen corrientes de libre pensamiento, la sociedad empieza a cambiar, todo se empieza a basar en los frutos de la razón, de la filosofía, de la ciencia, la técnica, y la Iglesia, ante todos estos cambios, pretendió reafirmar su autoridad. Todos estos cambios civiles eran vistos como cambios que alejaban a la gente de sus raíces religiosas. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Concilio Vaticano I, en 1870. Fue un concilio que no se terminó por cuestiones políticas, porque Garibaldi estaba en este proceso de unificación de Italia, y en 1870 entra con sus tropas en la ciudad de Roma, y entonces los obispos que estaban reunidos en el Concilio Vaticano I dijeron que no era seguro permanecer allí y decidieron suspender el concilio hasta nuevo aviso, que no va a volver a convocarse hasta el Concilio Vaticano II en el siglo XX. Pero, aunque fue suspendido antes de tiempo, el Concilio Vaticano I tuvo tiempo y se ocupó de proclamar un dogma, el dogma de la infalibilidad papal. Es decir, que el Papa podría y puede declarar dogmas de fe por su propia autoridad. Vemos entonces que si se ocuparon de definir tal dogma es porque evidentemente era un tema que les interesaba, era reforzar la autoridad doctrinal del pontífice ante los cambios sociales que generaban cierta inestabilidad. Si vamos al siglo XX, en el Concilio Vaticano II, ¿sí?, entre 1962 y 1965, este concilio, que fue el último concilio que se realizó en la Iglesia, es criticado por los sectores más conservadores, porque no pretendió ser un concilio dogmático en el sentido de declarar verdades que condenen errores que estaban presentes en el mundo, sino que quiso más bien ser un concilio pastoral. Así lo definió el Papa Juan XXIII cuando lo convocó. Un concilio pastoral que posicionara a la Iglesia de un modo distinto en la sociedad civil. Quiere decir, no ya para condenar, sino para anunciar gozosamente el Evangelio de Jesús. Algunos ven esta cualidad de concilio pastoral como una debilidad, llamémoslo así, del concilio, y un motivo para no tomarse tan en serio sus enseñanzas, como diciendo, si es un concilio pastoral, no le voy a dar tanta bolilla. Esta pequeña historia que hago así como a vuelo de pájaro, nos sirve para ver cómo lo doctrinal marcó mucho la tarea de la Iglesia de distintas maneras, pero sobre todo, para muchos en la Iglesia, la unidad doctrinal es lo que garantiza la cohesión de la institución eclesial. Mirando la historia y la situación actual, a mí me surgen algunas cuestiones para aclarar con respecto a la doctrina de la Iglesia y la posibilidad de dudar. Lo primero que yo diría es que no todo es dogma. Es decir, dentro de las doctrinas de la Iglesia, solamente algunas fueron declaradas formalmente como dogmas, es decir, como una verdad que no se puede modificar, y estas verdades son más bien pocas. Por ejemplo, el último dogma declarado en la Iglesia Católica data del año 1950, que es el dogma de la Asunción de María. Ahora bien, estas verdades, estos dogmas, ya decía Santo Tomás de Aquino, que no se detienen en su formulación, sino que apuntan a una verdad, por lo cual es posible aún hoy seguir hablando de una cierta evolución de los dogmas, y existe una historia de los dogmas como una verdad declarada puede seguir entendiéndose en contextos distintos. Pero yo creo que lo preocupante no es tener dogmas, yo los entiendo como las certezas con las que uno cuenta para hacer un camino. Creo que en la vida personal esto pasa también sin ser declarados dogmas. Hay ciertas certezas que nosotros mantenemos, defendemos y en las que creemos. Creo que lo realmente preocupante es la mentalidad dogmática. ¿A qué me refiero con la mentalidad dogmática? Creo que es el intento de hacer girar toda la experiencia de fe en torno a verdades que tenemos que aprender. Y digo que esta mentalidad es preocupante porque no sigue la lógica de la revelación de Dios. Dios, cuando se comunica, no comunica solo verdades. Dios comunica su misterio personal. Nosotros trasvasamos esa experiencia en verdades y pensamos que si no se confiesan esas verdades así tal cual, esto es el centro de la fe y por lo tanto uno queda afuera de la experiencia.
Me parece que la mentalidad dogmática en la iglesia se refuerza en estos tiempos de posverdad o de verdades débiles, tiempos donde no importa lo que sea verdad, sino que importan los relatos. Creo que la mentalidad dogmática en este contexto es una forma de reencontrar seguridades. No es casualidad que en estas épocas de pensamiento tan débil se vuelvan más fuertes los grupos más conservadores, cuando no grupos fundamentalistas. Y esto pasa no solo a nivel religioso, eclesial, sino también político y social. Para hacer una conclusión de este capítulo, uno esperaría que lleguemos a algunas certezas, algunas seguridades, pero quisiera concluir este capítulo haciendo una apología de la duda. ¿Qué quiero decir? Quiero hacer una defensa del lugar de la duda en la experiencia de fe. Hay algo que pertenece a nuestra experiencia, a nuestra sensibilidad, y es que las certezas aceptadas solo por autoridad ya no sirven. No creemos en las certezas que otro nos da solo porque nos las dicen. Por eso pienso que las certezas tienen un lugar en la vida. Tenemos que ir a certezas, a lugares seguros, pero esas certezas tienen que ser conquistadas y no solo recibidas. En el feedback de la semana pasada les decía que para los cristianos la verdad con mayúscula, es alguien, Jesús. En esto del Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero siendo Él la verdad, nosotros tenemos que ir descubriendo aspectos de esa verdad que siempre nos excede, que no podemos poseer nunca plenamente, porque tenemos que ir haciendo un camino. Y acá creo que viene la importancia de la duda. Solamente podemos avanzar en el camino del descubrimiento de la verdad por medio de la duda. La duda permite que nos cuestionemos sin encerrarnos, permite que nos preguntemos sin creernos dueños, permite que nos desafiemos sabiéndonos siempre provisorios. En la Biblia, la duda nunca está enfrentada con la fe. Pueden convivir duda y fe. En la Biblia, sí, el enemigo de la fe no es la duda, ¿sabías? Sino el miedo. ¿Por qué el miedo? Porque si la fe es un encuentro con alguien, el miedo encierra, el miedo endurece, el miedo te vuelve engreído y soberbio. Por eso creo que dogmatizar puede ser una forma de defendernos de ese miedo, pero sin querer o sin darnos cuenta, caemos en su misma trampa. Por eso quiero concluir con esta apología de la duda. Las certezas hoy tienen que ser conquistadas y no solo recibidas. Por eso, duda con sinceridad. Porque capaz que ahí, en esa duda, Jesús te esté esperando para tomarte de la mano y dar un paso más. Gracias por haber llegado hasta acá. Recordá que todas las preguntas, comentarios que me quieras hacer lo puedes hacer a mi Instagram por privado a @ppablosaboya, y con las dudas, las preguntas, las cuestiones que vos puedas plantear ahí, la semana que viene tendremos algún feedback, alguna devolución de lo que te surja a partir de este episodio. Gracias por estar ahí, gracias por llegar hasta acá, gracias a Gasti Natali que está en la producción y edición de estos podcasts. Te mando un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. ¡Ánimo!